Hola, muy buenas, mi nombre es Francisco Alexander Montoya Moreno y soy del grado 10.1. Hoy vengo con un tutorial de cómo resolver un problema de estequiometría. El problema que yo tengo es el siguiente. El cloruro ferroso reacciona con el nitrato de sodio y el ácido clorhídrico para producir cloruro férrico, cloruro de sodio y ácido hiponitroso en solución. El problema que yo tengo viene con dos preguntas, las cuales son: ¿cuántas moles de cloruro ferroso se obtienen si reaccionan 8 moles de ácido clorhídrico? Y la otra pregunta es: ¿qué cantidad de ácido clorhídrico se necesita para producir 100 gramos de cloruro férrico con un rendimiento del 80%? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación. Como podemos ver en esta ecuación, tenemos 4 sales aloideas, que son el cloruro ferroso, el nitrato de sodio y el ácido, el cloruro férrico y el cloruro de sodio. ¿Cómo se forma el cloruro férrico? El cloruro férrico es una sal aloidea que resulta de la combinación de un ácido hidrácido con un hidróxido. Por ejemplo, el cloruro férrico está compuesto por el ácido clorhídrico y el hidróxido ferroso, que nos produce el cloruro ferroso. Asimismo, hacemos así es el mismo proceso para sacar el nitrato de sodio, el cloruro férrico, cloruro de sodio. Y el ácido hiponitroso es un ácido que se combina con el oxígeno, y aquí podemos ver que el N y se le pone el número de oxidación del oxígeno al nitrógeno y del nitrógeno al oxígeno, y esto nos va a dar NO, lo cual es el ácido hiponitroso. Entonces ya tenemos, una vez hecho todas las sustancias que tenemos aquí, hecho el proceso para sacar sus fórmulas, procedemos a hacer la ecuación. Aquí tenemos el cloruro férrico. El cloruro ferroso reacciona con el nitrato de sodio y el ácido clorhídrico para producir cloruro férrico, cloruro de sodio, cloruro férrico, cloruro de sodio, ácido hiponitroso en solución, que es agua. Siempre va a ser, cuando dicen solución, es agua. Ahora procedemos a balancear la ecuación. Lo siguiente que tenemos que hacer es balancear la ecuación por método de redox. En este método dice que los oxígenos llevan -2 y los hidrógenos +1. Entonces aquí al oxígeno le coloca -2, al hidrógeno +1, donde hay otro hidrógeno, otro oxígeno -2 y otro hidrógeno +1. Listo. Una vez colocados sus números, procedemos a colocar los de los otros elementos. Por ejemplo, aquí un +2, porque aquí el cloro, aquí en esta parte tiene un 2. Entonces dice la regla que en un compuesto tiene que dar 0. La suma de sus numeritos tiene que dar 0. De sus numeritos tiene que dar 0. Entonces, como tiene 2, colocaremos aquí un 1 para que al multiplicar 2 por 1 nos dé 2. Y acá un +2, al multiplicar 1 por 2 nos dé -1. Y acá un 2 para que al sumar nos dé 0. Acá lo mismo. Aquí, como el oxígeno nos tocó colocarle -2, al multiplicarlo es -6. 2 por 3 -6. Entonces en el nitrógeno correspondería un 5, porque en su nomenclatura, en la tabla periódica, en sus números de oxidación tiene un 5. Entonces podremos colocarle el 5. Y el sodio, en su número de oxidación, tiene un +1, que es único, tiene un solo número. Entonces al sumar 1 más 5 es igual a 6, y -2 por 3 igual a -6, más 6 menos 6, 0.
aquí en el hidrógeno, como tenía más 1, para que nos dé 0, menos 1 en el cloro. Aquí en el hierro, en el cloro, como tiene 3, ponemos un menos 1 para que al multiplicar nos dé menos 3. Y en el hierro, un más 3 para que el sumar nos dé 0. Aquí prácticamente casi lo mismo. Como el sodio tiene un solo número de oxidación, que es más 1, al cloro le correspondería un menos 1 para que nos dé 0. Y aquí en el nitrógeno, en el oxígeno es menos 2, entonces en el nitrógeno más 2 para que nos dé 0. Y aquí lo mismo, como ya tenía el menos 2 el oxígeno, y al hidrógeno siempre se le coloca más 2, entonces al multiplicar 2 por 1, 2, más menos 2, 0. Entonces, listo. Ahora procedemos a ver qué elemento se reduce y qué elemento se oxida. Como podemos ver, el hierro se oxida y el nitrógeno se reduce. El hierro gana un electrón y el nitrógeno pierde 3 electrones. Entonces cruzamos los números. De los 3 electrones que pierde los colocamos aquí, el número 3, y acá como gana 1, entonces lo ponemos aquí. Ahora procedemos a colocar los números en la ecuación. Entonces hierro 3 y hierro 3 en los productos. En los reactivos 3 y en los productos 3. En el nitrógeno, pues como es 1, nos lo colocamos. Ya. Ahora sí, una vez hecho esto, vamos a resolver las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántas moles de cloruro ferroso se obtienen si reaccionan 8 moles de ácido clorhídrico? Dice que ¿cuántas moles de cloruro ferroso, o sea, cuántas moles de cloruro ferroso se obtienen si reaccionan 8 moles de HCl, de ácido clorhídrico? Entonces aquí podemos ver clarita la regla de 3 simple: 8 por 3 sobre 4. Entonces 8 moles de HCl por 3 moles de FCl3 sobre 4 moles de HCl, que es ácido clorhídrico, y esto es igual a 6 moles de HCl3 de HCl3. Un momentico. Ya, de HCl3. Listo. Resuelta la pregunta. La pregunta dice: ¿cuántas moles de ácido clorhídrico, cuántas moles de cloruro ferroso se obtienen si reaccionan 8 moles de ácido clorhídrico? Se obtienen 6 moles. 6 moles de FeCl3. Listo. La primera pregunta ya está resuelta. Ahora sí, vamos por la segunda. Dice: ¿qué cantidad de ácido clorhídrico se necesita para producir 100 gramos de cloruro férrico con un rendimiento del 80%? Esto dice que qué cantidad de ácido clorhídrico, qué cantidad de este ácido clorhídrico se necesita para producir 100 gramos de cloruro férrico. Entonces, primero toca sacarle el peso atómico a esta sustancia, estas dos sustancias. El peso atómico de HCl es 141 gramos y de FeCl3 de 480 gramos. Entonces aquí también podemos ver clarita la regla de 3 simple: 141 por 100 sobre 480.
Listo, lo procedemos. Listo. El resultado es 29,3 gramos. Entonces, y dice que con un rendimiento del 80%. Entonces, si 29,3 gramos son el 100%, el 80%, ¿cuánto será? Entonces, multiplicamos 29,3 por 80 sobre 100. Y esto nos da 36,6%. La segunda respuesta es 2. Dice que ¿qué cantidad de ácido clorhídrico se necesita para producir 100 gramos de cloruro férrico con un rendimiento del 80%? Se necesita se necesita 29,3 gramos si el rendimiento es de 80%. Listo, hemos terminado. Eso es todo. Gracias.